Ciao a tutti. Visto Bueno, che viendo que siamo estamos en un fuori periodo de dal encierro forzado, confinamento, tenemos mi piacerebbe muchísimo tiempo para condividere con reflexionar, te así que bueno, alcuni así que en esto me vino a la del mente comportamento el degli comportamiento de los antichi antiguos fondatori delle fundadores de las religioni, religiones o de los pueblos, porque en come resumen, en esa época no hacían la distinción que hacemos ahora entre lo laico y lo religioso. che Ellos stavano tenían molto mucho attenti, cuidado, secondo me, porque como nel tenían que sostenere asegurarse de los quello che pueblos que erano les le habían religioni, confiado, tenían mucho stavano molto cuidado de no attenti permitir que los a pueblos non contrajeran, por prendersi ejemplo, una la epidemia responsabilità. pequeña. Así que por Quindi eso, cosa ¿qué facevano? hacían? Tra Entre le otras altre cosas, cose, daban davano delle indicaciones precise precisas de indicazioni di orden ordine sanitario, sanitario, higiénico, igienico, alimenticio, alimentare. etcétera. Y yo acá E dopo noto una fuerte tutto sommato contradicción, en con cambio, en invece resumiendo, come con hanno nuestros ribaltato gobernantes, queste pero cose. hablo en general, o sea, no Soltanto solamente para los l'Italia, italianos, però i sino para los governanti gobernantes contemporanei contemporáneos invece que parecen que non por el pongono alcuna contrario no le prestan attenzione atención a este su questa aspecto regola cuando en realidad fondamentale. es un aspecto muy Perché se è importante, porque vero aunque sea che verdad c'è que una tenemos que hacer direttiva che dice exactamente todo eso questo, que nos questo dicen, que es faremo, lavarnos las manos, mantenere le mantener la distanze, non uscire di distancia, casa, que no ta ta salgamos de ta, la casa, por rispettiamole favor, por el amor assolutamente de Dios, queste respetemos regole, però absolutamente c'è una todas esas cosa che reglas, abbiamo pero noi hay una cosa que al esseri menos yo en umani este mes no he escuchado decir, a lo particolari, mejor algunos de ustedes han tenido la non ho suerte mai y si lo han sentito hecho, nessuno di pero no questi he esperti escuchado hablar a parlare ninguno de estos apertamente delle expertos direttive, sobre el arma che è más l'arma che poderosa que ha di tenemos, que fatto es reso el arma possibile que negli ha ultimi hecho anni, posible a través de negli miles anni, o de incluso la millones de años sopravvivenza la umana. supervivencia E de la quest'arma humanidad. si Y esta chiama arma se llama immunità sistema innata, inmunológico cioè individual. Es un'immunità decir, cada uno de innata nosotros es capaz de nell'essere defenderse de umani los contro ataques externos. l'umanità De lo contrario, la estera. humanidad ya no Bene, existiría. Ahora quindi bien, cosa viendo que facciamo? tenemos esta arma, ¿por qué no Che nos enseñan a usarla? O mejor dicho, ¿por qué perché no non nos ci enseñan insegnano a a volverla renderla lo más quanto prima efectiva efficace posible? possibile? Y obviamente yo no Questo soy è un médico valore ni che viene nutricionista, así que por eso me recepito cuido da mucho de coloro no che dar fanno ninguna indicazioni di indicación de questo ningún tipo. Però género. Pero en Internet preso podemos questo dejar appunto, nuestras abbiamo opiniones, usato porque questa todos tenemos la esperienza per inteligencia para dirla distinguir no, entre los que hablan un come poco en parlano base pochi, a tanto rumores per y de fare los leggende e que en vez leggende de e eso me refiero en particular a los eccetera, médicos, che etcétera, invece que en vez ci de fanno eso nos capire hacen e entender conoscono que molto saben muy bene bien come cómo es que funziona la funciona la bioquímica, bioquímica la y digo la biofisica del bioquímica corpo del umano, cuerpo humano, que che saben sanno muy come bien cómo funziona molto bene la funciona la fisiologia fisiología del del cuerpo corpo, humano, que che saben sanno cómo come funziona funciona muy molto bien bene el il sistema sistema immunológico, inmunológico, que che sanno saben di qué che sostanze sustancias ha necesita bisogno e y deve cómo está produrre il constituido sistema el sistema immunitario e inmunológico quindi y por dovrebbero eso deberían dirci che decirnos qué cosa fare deberíamos per hacer para renderlo volverlo más efficace. efectivo. Ahora, obviamente, yo me doy cuenta que en este momento hay una emergencia que enfrentar porque los Gli hospitales ospedali se sono están intasati, quindi desbordando, algunos ya sono están desbordados, otros se están e por quindi desbordar devono y por lo tanto deben assolutamente intervenire. ocuparse Vogliamo ciento dare por una ciento de mano eso. Pero si anche nosotros alle queremos darle una mano infermieri che también a estos vanno médicos, a letteralmente, si estas stanno enfermeras que buttando lamentablemente per también salvare le literalmente se nostre están vite, matando è trabajando un para modo salvar per nuestras dare vidas, conto entonces una forma de innanzitutto ayudarlos es también asegurarnos de que nosotros siamo seamos más coscienti che saludables, es appunto decir, que siamo in nosotros grado di seamos capaces de reagire reaccionar, ¿no?, a este al ataque fatto que che viene arriva desde el questo. exterior. Además Quindi también porque no innanzitutto sabemos si vamos a tener que convivir con este portare virus dietro un durante sacco mucho di tempo, tiempo, lo l'importante è importante es diluirlo diluirlo de perché forma come que no haya tutti tantos i contagios, processi porque fisiologici básicamente todos los años sabemos, sappiamo mueren che 11.000 personas, casi 11.000 personas normalmente de neumonía, la pero como situazione no sanitaria saturan degli los ospedali hospitales, no se habla de cambia eso, obviamente. drasticamente, Los quindi niños sappiamo sabemos che anche también quando hanno il que cuando contraen el coronavirus coronavirus reaccionan muy bien. ¿Por perché non qué? hanno Porque ancora il todavía loro no sistema tienen sus sistemas immunitario devastato inmunológicos da devastados decenni por di décadas cattivo de malos funzionamento. hábitos. Allora Así io que yo le dico a digo a questi todos estos esperti perché expertos, non ¿por si qué no mettono ogni aparecen tanto cada in tanto entre pratica las questa muchas bellissima indicaciones utilísimas que nos anche dan? ¿Por qué no nos ricerca enseñan durante 10 scientifico-pedagogica minutos, 3 veces a la che semana? Enséñennos cómo se come hace fare para per rendere più hacer mucho efficace más quest'arma efectiva esta arma straordinaria. E extraordinaria se que noi impariamo ad tenemos. Porque si usarla, per nosotros davvero aprendemos a usarla, nos stiamo hacemos el mettendo bien a punto nosotros, a hacemos el bien a los tutto médicos, a las l'ultimo che è stato enfermeras que, como ya passato. dije, se están matando para Facciamo sì che i ayudarnos, nostri hacemos el bien ospedali al vada Sistema bene Nacional de e quindi ci Salud. En suma, vamos a prepariamo estar preparados no solamente a para questo este asedio prolungamento che prolongado por spero ci parte de sia da este parte di virus, questo sino virus, ma también de anche aquellos degli que van a altri llegar, porque es generali inútil engañarnos. Sabemos todos que vendrán otros virus, pero como sea, appunto todos ya siamo vamos a estar más più preparados. preparati e Y sarà será, più ¿cómo decirlo?, un trabajo conveniente que vamos a hacer no e fatto solo innecesariamente. inutilmente. Así que Detto comportémonos como questo, personas inteligentes, estudiemos comunque porque possiamo nosotros mismos somos garantire capaces de quelle entender che cuáles hanno son sono las le persone che personas que es riescono correcto seguir effettivamente porque a están usarla verdaderamente e in qualche preparados y de modo esta che stanno forma nos prendendo hacemos el mano bien a e nosotros
nosotros y a todo el sistema. ¿Ok? Así que los saludo y les deseo especialmente un buen sistema inmunológico a todos. Chao.
Buen día a todos. Ahora bien, me gustaría retomar por un momento el discurso que empecé en un video anterior llamado La Biblia y el sistema inmunológico, porque realmente he hecho otras reflexiones que son cada vez más curiosas y que están relacionadas precisamente en la comparación entre la sabiduría de los antiguos con lo que hoy tal vez hemos olvidado, que hemos olvidado espontáneamente, o quién sabe, tal vez algo que nos hicieron olvidar, no sé, pero bueno, no es importante. Lo importante es que lo hemos olvidado. Tanto así como es importante, más allá de los orígenes del coronavirus y de todas las hipótesis que se pueden hacer, lo importante es saber que estamos en este lío y que por lo tanto debemos hacer algo inteligente para poder superarlo, porque es obvio que vamos a salir de esto. Después saldremos con un balance diferente, pero eso no importa. Yo estoy bastante convencido de que de todo esto vamos a sacar provecho y vamos a sacar un aprendizaje absolutamente positivo. Y ahora sobre eso me gustaría hacer una cosa siempre partiendo de la sabiduría de los antiguos, porque como ustedes saben yo soy un exégeta laico y hereje además, así que por lo tanto lo que dice Mauro Biglino puede no tener importancia en comparación con lo que hicieron los antiguos, así que por eso les voy a contar qué es lo que escribieron personajes muy importantes, los que participaron en la realización de un trabajo que fue realizado por eruditos para eruditos, y tanto es así que no se encuentra en las casas de familia, de hecho creo que no se consigue más. Y hablando de los sistemas de salud de esa época, por ejemplo, este personaje, que es un médico biblista de Jerusalén, que escribe en este trabajo, que es un trabajo de extracción y de edición cristiana, católica en particular, así que por lo tanto pueden quedarse tranquilos porque no es una interpretación del laico biglino. Ahora bien, escuchen lo que dice este médico. El principal resultado de la medicina del Antiguo Testamento consiste no tanto en el diagnóstico correcto, ni tampoco en una terapia racional, sino más bien en la higiene social y en el tratamiento profiláctico, que eran excepcionales en aquellos tiempos y que tenían como objeto salvaguardar el bienestar y la existencia misma de la nación. Ahora bien, estas no son palabras modernísimas, no nos están dando la idea de que quien gobernaba, en este caso sabemos muy bien que era el famoso Yahvé, que después fue transformado en Dios, pero bueno, ahora para este tema eso no nos interesa, pero este Yahvé, es decir, este perteneciente al grupo de los Elohim, que sabía muchas cosas, se ocupaba de salvaguardar el bienestar y la existencia misma de la nación. Y lo hacía a través de la profilaxis, es decir, dando toda una serie de indicaciones destinadas a prevenir cualquier forma de lo que ahora llamamos epidemia o pandemia, que podría haber incluso teóricamente llevado a la desaparición de su pueblo, algo que ciertamente él no podía permitir. Pero no termina acá, escuchen esto, es interesantísimo, miren, porque es muy moderno. Y era de vital importancia para nuestro propósito la cuestión de si la higiene y la profilaxis de Moisés se consideraban como normas religiosas o como simples remedios para la salud. Nosotros sabemos bien que en ese entonces no había una distinción, porque las normas eran dadas por Yahvé, así que no es que se podía tener unas normas laicas y normas religiosas. Era un sistema de reglas que habían sido dadas por el gobernante, que servían para la nación y como tal se tenían que aplicar. Así que no había esta duda sobre si existía esa división, porque de hecho no existía. Y acá esta parte es muy interesante. Remedio de salud. Piensen ustedes, este es un dato, algo que verdaderamente nos hace pensar en la atención que ponían estas personas. De las 613 leyes religiosas, digámosle así, los llaman así que estamos leyendo desde un texto de una edición católica, de las 613 leyes religiosas judías, no menos de 213 tratan de higiene y de medicina preventiva. Ahora piensen los sabios que eran. Un tercio de la legislación estaba diseñada para hacer que las personas se sientan bien y para prevenir eventos que habrían podido poner en peligro la existencia misma de la nación.
Pero ¿no deberíamos tomar nosotros lecciones de todo esto? Y justamente en este momento, un momento en el cual estas enseñanzas, obviamente, ¿cómo decirlo?, modernizadas, es decir, adecuadas a nuestro tiempo, y que podrían ser dadas por aquellos expertos que con razón nos dicen que nos tenemos que lavar las manos, que no tenemos que salir de casa, que debemos estar a 1 metro de distancia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué estos mismos expertos, por qué no nos enseñan, lo repito, a hacer más efectivos nuestros sistemas inmunológicos? ¿Por qué no hacen esto? Yo realmente los invito a hacerlo porque es fundamental. Recuperemos esta antigua sabiduría, que no es una sabiduría antigua, porque también aquí este doctor dice que realmente tiene un valor científico, que llega hasta nuestros días. Así que no estamos hablando de mitos del pasado, ¿no? Como cuando alguien dice, no, pero la Biblia es un libro de cuentos, un libro de fábulas, de inventos. No, no. Miren cuánta sabiduría concreta había dentro de este libro. Y siempre hablando dentro de este monumental trabajo, hay otro que es, en vez, un académico español, que es César Bau, que dice que en relación con el saludo, ya saben, shalom, ustedes saben, el saludo que intercambian cuando se encuentran, dice que se refiere principalmente a la salud corporal. Así que no es una invitación de uso general, es más bien un que estés bien. A ese bien, después, en su significado, se le agregó después la perspectiva espiritual. Es decir, acá, este suceso, como ya he hablado varias veces en las conferencias y en los libros, acá sucedió lo mismo que con las retribuciones, ¿no? O sea, si sos bueno, serás recompensado, si sos malo, serás castigado. Pero, en lo que refiere a toda la parte inicial de la historia de ese pueblo, estaba todo exclusivamente referido al aquí y ahora. Después, cuando se dieron cuenta de que el aquí y ahora no funcionaba, así que ahora, ¿qué hicieron? A partir de un cierto punto en adelante, trasladaron estas consecuencias de nuestro comportamiento a mundos diferentes, es decir, a un mundo que vendrá después. Pero aquí, incluso acá, podemos ver que en el saludo, en el simple saludo, en el saludo simple, se hablaba propiamente de un estar bien, que estés bien. Lo que me recuerda mucho al saludo romano, salve, salveti, que saben que son dos verbos en imperativo. Salve, que significa propiamente te ordeno que estés bien. Salve, salvete, significa propiamente te ordeno que estés bien. En suma, es importante ver la importancia que le daban, así que por eso no lo olvidemos, sino que más bien recuperémoslo. Y después, siempre hablando de este momento, bueno, nosotros tenemos otra oportunidad, efectivamente, de aprendizaje que podemos hacer en este momento, que es sin duda trágico, ¿no? Pensemos en todos aquellos que se están sacrificando por nosotros para que estemos bien. Que es aprender, y la situación nos está enseñando, a vivir con mucho menos de lo que se nos ha inculcado, en vez de eso, como una necesidad absolutamente indispensable. Yo en estos días he vuelto a leer la vida del filósofo Diógenes de Laercio, y él, hablando de Sócrates, cuenta una anécdota en el que dice que Sócrates estaba en un mercado viendo los productos en venta y dice cuántas son las cosas que no necesitamos. Si nosotros aprendemos que realmente hay muchas cosas que no necesitamos, y en estos días lo estamos aprendiendo por la fuerza, nos hacemos un bien a nosotros, le hacemos un bien al planeta. No voy a hacer grandes discursos porque yo no sé nada, pero yo siempre me baso en la sabiduría de los antiguos, de la Biblia, de Sócrates, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender de eso. Pienso, por ejemplo, y hago una pregunta así, sonriendo, ¿no? Porque en resumen es una sonrisa, pero seria. Yo pienso, porque en estos días he escuchado que muchas empresas están reconvirtiendo sus líneas de producción para producir cosas que son efectivamente necesarias en este momento, porque hay que distinguir entre lo superfluo y lo necesario, distinción que no significa que las empresas tienen que cerrar, de forma que los trabajos no se pierdan, pero sí que inteligentemente sean reconvertidas. Porque, no sé, yo pienso en un operario que se levanta por la mañana y va a la fábrica, marca la tarjeta y que después empezará a producir un objeto, una bomba,
que de ahí a no sé cuánto hará volar por los aires a un niño o lo privará para siempre de sus piernas, de sus brazos, de sus ojos. Pero si en vez de eso este trabajador va a la misma fábrica y se pone a trabajar para producir respiradores o cualquier otro equipo, que serán aquellas que nos permitirán vivir y atravesar con serenidad las cosas que ya estamos viviendo, aquellas que después inevitablemente ya sabemos, porque tarde o temprano algún virus llega, los virus mutan, los virus existen, miles de millones de virus, y de vez en cuando alguno se despierta, así que no estoy haciendo discursos de conspiración, es un ataque, no me interesa. Lo que me interesa a mí es la inteligencia para entender que estamos viviendo una situación y que tenemos que tratar de sacar lo mejor de eso. Ahora, ese trabajador no estaría infinitamente mucho más contento al comprender que ahí está haciendo un objeto material que no hace volar por el aire las piernas de un niño, pero que en cambio sirve para salvar una vida, porque sabe que cuando tengamos todos los hospitales equipados, estas epidemias ya no serán un problema, porque el que está enfermo, igual que como antes el que tenía una pulmonía, tiene su lugar en el hospital. Después, si desafortunadamente debe morir, entre otras cosas yo tengo 70 años, ya estoy en el grupo de riesgo, lo digo con total tranquilidad, están los que mueren, están los que no mueren, perfecto, o malísimo, porque así son las cosas, pero al menos vamos a tener las estructuras preparadas. Ahora yo digo, seamos inteligentes. Desafortunadamente los gobernantes, especialmente los occidentales, no hablo solamente de los italianos, no nos enseñan cómo fortalecer las armas que tenemos adentro para defendernos de una agresión externa. Desafortunadamente no nos enseñan, y no hablo solamente de este momento en el que estamos en emergencia, sino incluso en momentos de calma. Así que seamos inteligentes, aprendamos nosotros, porque hay personas que pueden enseñarnos, hay muchas personas, muchos científicos que conocen muy bien la bioquímica del cuerpo humano, el funcionamiento del sistema inmunológico, saben lo que tenemos que darle a nuestro cuerpo en términos de comida para que el sistema inmunológico se frote las manos y que diga, finalmente me dan las cosas que necesito. Así que aprendamos de los antiguos, de la inteligencia, de la astucia de los antiguos, desde la Biblia a Sócrates en adelante, y haremos algo realmente positivo y sacaremos algo realmente positivo de esta situación que es dramática, pero de la cual saldremos después de haber aprendido algunas cosas que serán importantes para nosotros, para el sistema de salud, para aquellos que se están matando por nosotros y para todo el sistema dentro del cual vivimos. Así que otra vez les voy a decir, buen sistema inmunológico a todos. Hola a todos, estamos acá otra vez reflexionando un poco sobre nuestra situación actual en tiempos del coronavirus, cuando sabemos que en resumen todo está sucediendo de la manera, en la forma en la que ya sabemos y que nos están mostrando constantemente, y sabemos que hay un montón de cosas que no debemos hacer para intentar permanecer, tienen que continuar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero en este periodo, al mismo tiempo, se hacen de tanto en tanto llamamientos para no cesar con las donaciones de sangre, ¿no? Porque obviamente también en la medicina normal, en suma todas las diversas cirugías normales, deben continuar y por lo tanto se necesita sangre y desafortunadamente ha habido una caída en las donaciones. Ahora bien, en lo que respecta a las donaciones, sabemos que hay personas, que hay miles de personas que por, digámoslo así, por razones religiosas, están imposibilitadas de darlas o de recibirlas porque les está prohibido, y les está prohibido sobre una base bíblica. Así que ahora traigamos unos minutos de claridad sobre este punto de vista, así al menos en resumen eliminamos algunas sombras, ¿no?, que hay sobre debido a estas prohibiciones. Acá tengo un estudio de antropología bíblica sobre la sangre, etc. Así que, por lo tanto, prefiero citar lo que dicen los expertos, aunque la Biblia ya es suficientemente clara, ¿no? Como siempre digo, a la Biblia basta leerla solamente por lo que dice, pero escuchemos lo que dicen estos expertos. En lo que se refiere a las prohibiciones relativas a la sangre, se distingue entre sangre animal y sangre humana. Para la primera, es decir, para la sangre animal, la ley básica es no comerla, ni sola, ni mezclada con carne.
Para lo segundo después lo vemos, que es decir, para la sangre humana. Lo importante, que es algo que hacen notar estos exégetas expertos, es que no aparece nunca la prohibición de beber sangre. Nunca aparece la prohibición de beber sangre. Y entre otras cosas, precisamente sabemos que los animales, que de hecho deben ser sacrificados para ser comidos, deben ser sacrificados según un procedimiento que hace que toda la sangre salga por las razones que mencionamos primero, porque hay una prohibición de comerlo. Por lo tanto, no se lo puede cocinar junto con la carne. Una cosa curiosa, por ejemplo, es que a este procedimiento no debe ser sometido necesariamente el pez. Porque la sangre del pez puede ser comida porque viene, obviamente, junto con el resto de la carne. Y acá los rabinos dicen algo interesante. Los rabinos prohíben el consumo de sangre de pescado si se ha recolectado y es visible, porque puede ser confundida con sangre de otra naturaleza. Es decir, si la sangre del pez se ha separado, es decir, si ha sido desangrado, no se puede consumir porque uno ya no está seguro, especialmente si está en un recipiente separado en alguna otra parte, ya no se está seguro de que sea sangre de pescado, así que podría ser teóricamente confundida con la sangre de otro animal y como tal su consumo podría estar prohibido. Pero escuchen lo que dice en lo que refiere al hombre. Teóricamente no está prohibida la sangre humana, siempre y cuando no esté separada del cuerpo humano por las mismas razones de evitar confusiones similares a las del pescado. Es decir, el consumo de sangre humana, beber sangre humana, está prohibido si está separada del cuerpo, porque cuando está en un recipiente ya no se está seguro de que sea sangre humana y por lo tanto, si por casualidad fuera sangre animal, se incurriría obviamente en una de esas prohibiciones que son categóricas. Pero si se está seguro de que saben que es sangre humana, teóricamente la pueden beber. Pensemos en los rabinos que practican, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las comunidades ultraortodoxas, los llamados Moel, que practican la circuncisión y como sabemos todos, ellos succionan la sangre directamente del pene del niño que ha sido circuncidado. Por lo tanto, chupan sangre fresca. Esto, entre otras cosas, ha sido objeto de varios años de debate con el alcalde de Nueva York, primero Bloomberg, después de Blasio, y luego se llegó a una especie de compromiso por el cual los padres deben firmar una declaración de un contrato, digamos, un compromiso de responsabilidad, porque el succionar, es decir, poner los labios en general de una persona adulta, o a menudo también anciana, en contacto directo con una herida en el cuerpo de un recién nacido, obviamente puede producir efectos muy desagradables. En primer lugar, por ejemplo, la transmisión del herpes, etcétera. Así que por lo tanto, ellos pueden beberlo porque saben que pueden beberlo. Sin embargo, ya que conlleva estos riesgos y como ellos no querían, últimamente tengo que decir que no sé cómo es la situación en estos días, pero en resumen, cuando estaba el alcalde de Blasio, la cosa era así y ellos la pueden beber tranquilamente porque saben que pueden beberla, así que no hay problema. Por lo tanto, por ejemplo, se puede aspirar la sangre de una herida, pero no la que queda por ejemplo, en una manzana que ha sido mordida, porque de nuevo, si esa manzana ha estado dando vueltas por ahí, ya no se está matemáticamente seguro de que esa sea sangre humana. Así que, y continúan diciendo estos expertos, que cito para que estemos todos tranquilos de que no es Mauro Viglino que está haciendo su lectura de la Biblia, la lectura literal, ¿no? Que a algunos no les gusta mucho. Pero bueno, así son las cosas. La sangre está prohibida solamente en lo que se refiere al consumo alimentario, pero no su uso para otros fines o comercio. Pero cuidado, acá estamos hablando otra vez de sangre animal. No hay objeciones judías a la transfusión de sangre. Así que esto significa que en este momento en el que hay una necesidad de sangre y en el cual hay llamados repetidos
no se repiten con la misma intensidad con la que se repiten las prescripciones a las que nos debemos atener, pero son llamados importantes, así que por lo tanto, para aquellos que creen que donar sangre, que pueden donar sangre, que por cierto se puede hacer dentro de un rango de edad bien definida, pueden hacerlo, en definitiva pueden hacerlo con absoluta tranquilidad, sabiendo con absoluta certeza que no están contraviniendo ninguna prohibición divina. Divina es una forma de decir, porque sabemos que el de la Biblia no es Dios. Hago esta exposición acá para no incurrir en el malentendido, porque a lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media, ha habido muchas discusiones entre rabinos talmudistas franceses y alemanes. Se llegó a la conclusión de que no beber sangre es una indicación rabínica, no beber sangre humana, mientras que la prohibición, digamos así, divina es no consumir sangre animal. Así que podemos estar tranquilos por la confusión, porque las transfusiones son absolutamente legales.